Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya las 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy en este espacio en vivo, aquí a través de Radio Forex Hispana de Punto 9 para esta jornada del día de hoy, 13 de noviembre. Le damos la bienvenida. Le agradecemos su presencia a toda la gente que nos ha estado acompañando durante este viernes desde el inicio de las transmisiones y a los que a lo largo de esta mañana se han estado conectando con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Oiga, el día de hoy el gasto de los consumidores en Estados Unidos apenas aumentó en este mes. Y bueno, pues en septiembre inclusive fue menor de lo que se pensaba, lo que sugiere que los ciudadanos siguen cautos a la hora de abrir sus carteras, a pesar de la sólida creación de empleos y el incremento en los salarios. Las ventas en las tiendas minoristas y restaurantes aumentaron en el 10º mes del año tan solo un 0.1% en el comparativo mensual, para un total desestacionalizado de $447,300 millones, según las cifras del Departamento de Comercio, y luego de 2 meses de ventas planas. Los economistas estaban esperando un alza del 0.3% mensual para octubre. En términos interanuales, las ventas minoristas aumentaron 1.7% en este 10º mes del año. En septiembre el dato quedó sin cambios, cuando originalmente se había anunciado con una subida provisional del 0.1%. El aumento de octubre se debió en gran medida a las ventas en los canales no convencionales, como las tiendas en línea, cuyas ventas aumentaron, eso sí, 1.4% el mes pasado. El gasto en el consumo supone más de 2/3 partes de la economía de Estados Unidos y representa un factor fundamental de la salud de la economía. Los bajos precios de energía han estado lastrando la cifra de ventas minoristas desde mediados del año pasado, ya que los consumidores están gastando menos en las gasolineras debido al abaratamiento del combustible. En octubre, las ventas en gasolineras cayeron un 20.1% en el comparativo interanual. Y continuando con más información de la macrofundamental que se presentó el día de hoy, la economía de la eurozona se ralentizó en el tercer trimestre debido a un aumento del 0.3% trimestral frente al crecimiento del 0.4% que se había experimentado en el segundo trimestre, según los datos publicados este viernes por la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto de la región aumentó 1.6% en el comparativo interanual, una décima más que en el trimestre anterior. Estos datos aumentan la probabilidad de que el Banco Central Europeo pudiera estar más abierto a generar más estímulos en la economía para la reunión de diciembre. El crecimiento se ha reducido en el tercer trimestre en Alemania, España e Italia, mientras que en Francia volvió a crecer. Además, también se vio una contracción de los productos internos brutos de Grecia, Finlandia, y en Portugal se estancó. Los datos nacionales sugieren que las menores exportaciones a las grandes economías en vías de desarrollo pasaron su factura tal y como temía el Banco Central Europeo. La economía de la región sigue siendo, al día de hoy, 0.5% más pequeña de lo que era en su momento de mayor crecimiento, cuando fue el primer trimestre del 2008, por lo que hay gran cantidad de capacidad todavía no utilizada, y lo que haría pensar que las presiones inflacionarias seguirán siendo flojas dentro de la eurozona. Sobre el tema de Alemania, el crecimiento de la economía alemana se ralentizó a un 0.3% en el tercer trimestre desde el 0.4% del segundo, de acuerdo con los datos publicados este viernes por Destatis. En términos interanuales, la economía creció un 1.7%, el dato se sitúa en línea con lo que el mercado estaba esperando y reflejan las tensiones de la economía, por ejemplo, en los mercados emergentes, que están afectando a el país más productivo dentro de la Unión Europea. El consumo privado fue el principal motor del crecimiento para este tercer trimestre, tal y como se esperaba, pero el descenso de las inversiones y la debilidad de las exportaciones son los factores que pesaron en la economía alemana. Destatis va a ofrecer más detalles del Producto Interno Bruto del tercer trimestre el próximo 24 de noviembre.
Y en el tema de la economía de Francia, bueno, pues se volvió al crecimiento, le decía, en el tercer trimestre debido a que el bajo nivel de los precios y los costes de crédito mínimos continuaron apoyando a los consumidores y alentándoles a gastar, además de las empresas también en invertir en esta que es la segunda mayor economía de la eurozona. El Producto Interno Bruto francés creció 0.3% en el tercer trimestre respecto al segundo, cuando la economía se había quedado sin cambios. Señaló este viernes la oficina INSEE, la Oficina Nacional de Estadísticas de Francia. El dato se situó en línea con lo que el mercado estaba esperando. El gasto de los consumidores, dice, aumentó 1.3%, mientras que la inversión de las empresas se aceleró, dicen, en el tercer trimestre. Así las cosas en este día de hoy. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Vámonos al primer corte comercial. Nada más antes le cuento cómo han estado las cosas en las acciones. En la sesión asiática, como nos temíamos el día de ayer al cierre, el bajo comportamiento. Yo creo que la jornada del día de ayer para Estados Unidos fue una de las peores en las últimas semanas. Y bueno, pues la caída de más del 1% en el Dow Jones arrastró hacia la baja en las bolsas en Asia. En esta jornada terminó el Nikkei 225 de Tokio perdiendo 0.51% y finaliza este viernes en las 19.596 unidades. El Shanghai Composite estuvo también cayendo el 1.43% y terminó la jornada en las 3.580 unidades, mientras que el Hansen de Hong Kong experimentó una caída del 2.25% para quedar en las 22.373 unidades. Dentro de las noticias que hubo en Asia el día de hoy, una de las importantes es que la Oficina Reguladora de Mercados allá en China anunció que retirarían el apalancamiento para operaciones con yuanes en el mercado. Es decir, ahora ya no hay apalancamiento para operar con yuanes en el mercado. En el tema de la sesión europea, el Eurostock 50 está mostrando un desempeño negativo del 0.2% para esta jornada. Está en las 3.354 unidades. FTSE en Inglaterra cae 0.94%, cotiza en las 6.120 unidades. DAX Industrial de Alemania pierde el 0.73%, está en las 10.704 unidades, mientras que el CAC 40 de Francia pierde el 1.20% y es con esto el que peor le va en esta jornada del día de hoy, cotizando en las 4.796 unidades. El IBEX 35 también tiene una continuidad en el desempeño negativo del día de ayer, cae otro 0.65% en esta jornada y está ya pues cerca de las 10.077 unidades. El día de ayer se despidió de las 10.200 unidades al final de la jornada europea. En Estados Unidos, en esta mañana, el Dow Jones está perdiendo todavía 0.27% adicional a la caída del día de ayer. Está en las 17.400 unidades. El Standard & Poor's 500 pierde también el 0.20%. Está en las 2.041 unidades. Mientras que el Nasdaq pierde medio punto porcentual y está en las 4.979 unidades. Cuando son ya las 9 de la mañana con 41 minutos. Corte comercial, yo regreso enseguida. Esto es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Nobels relevantes. Este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. Pocas son las veces en las que podríamos imaginar que alguien que no sea un economista pueda ganar el premio Nobel de Economía. Sin embargo, ocurrió en 2002 cuando el psicólogo Daniel Kahneman obtuvo su presencia entre los ganadores del Nobel al sentar las bases de un nuevo campo en la economía conductual, que ha transformado la visión de los economistas sobre el ser humano que no siempre se comporta de forma racional. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Oiga, viendo cómo expiran las opciones el día de hoy, me parece que es posible que haya todavía algo de presión bajista en el tema del eurodólar. Hay 1.400 millones para vencer el día de hoy a las 10 de la mañana, es decir, todavía tienen unos minutillos, en la zona de los 1.070.
ahorita estamos en 1.07033, ¿no? 1.734. El 1.0700 es donde están 1.400 millones para vencer. 1.0745 tiene 812 millones. Pareciera estar un poquito más cerca, pero tiene menos dinero para vencer el día de hoy. Y en el 1.0800 había 1.000 millones, pero yo creo que ese ya quedó fuera de rango. Y otro que tiene más o menos cerca el precio es el dólar canadiense. Podría experimentar presión hacia la baja, porque fíjese usted que el 1.33 tiene 1.800 millones para vencer el día de hoy, y son estos los lugares donde hay más dinero para vencer en este viernes, el día de hoy. Tenemos comentarios de Mester que dice que es tiempo de comenzar a aumentar las tasas de interés. Sí, la información sigue apoyando su pronóstico, dice la señora Mester el día de hoy de la Reserva Federal de Estados Unidos. Continuando con más información, el día de hoy se dio a conocer que el índice de precios al consumidor en España registró en octubre una caída del 0.7% interanual por el descenso de los carburantes y los lubricantes, de acuerdo con los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas Español. En septiembre, el índice de precios al consumidor se había contraído 0.9% en el comparativo interanual. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor creció un 0.6% en octubre, señaló el INE. La inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, se acercó a una aceleración del 0.9% desde el 0.8% de septiembre, registrando así su nivel más alto desde septiembre del 2013. El índice de precios al consumidor armonizado con la eurozona, sin embargo, bajó un 0.9% interanual, 2 décimas menos que en el mes anterior. Y bueno, pues la cauda de comentarios el día de ayer por parte de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos terminó con las declaraciones del señor Fisher, el vicegobernador de este banco, que decían que la solidez del dólar está afectando negativamente a la inflación y a las exportaciones de Estados Unidos, lo que justificaría un ritmo más lento de subidas de los tipos de interés, aunque el conjunto de la economía del país está gestionando bastante bien sus efectos, señaló este jueves este vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer. Aunque la apreciación del dólar y la debilidad en el extranjero han supuesto un impacto considerable, la economía de Estados Unidos parece estarse gestionando pues de forma razonablemente bien a sus complicaciones, a pesar de los grandes efectos en ciertos sectores de la economía que están más expuestos al comercio internacional, señaló Fisher. La política monetaria ha desempeñado un papel fundamental a la hora de alcanzar estos resultados, recurriendo a un retraso en las subidas en relación con lo que se esperaba hasta hace poco, más de un año. Destacó que los responsables de la política monetaria en la Reserva Federal han rebajado las previsiones para el probable ritmo de aumento de los tipos de interés en los Fed Funds desde que el billete verde comenzó a apreciarse a mediados del 2014. Fisher señaló que la subida del dólar desde julio de este 2014 ha sido importante, aunque no sin precedentes históricos, y agregó que la apreciación se ha debido en parte al descenso de los tipos de interés extranjeros en relación con los de Estados Unidos, además de la mayor incertidumbre en torno a la perspectiva mundial y el descenso asociado a la tolerancia al riesgo de los inversionistas. Un dólar más fuerte reduciría las exportaciones de Estados Unidos porque encarece para los clientes extranjeros sus productos, restringiendo así el crecimiento económico general. Señaló el señor Fischer que piensa que hay buenos motivos para esperar que este lastre persista hasta bien entrado el próximo año. Mientras que en esos comentarios que también se vertieron el día de ayer, James Bullard, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, y Jeffrey Lacker, presidente de la Reserva Federal de Richmond, dice la Dow Jones, se mostraron este jueves con la idea de que el Banco Central no debería de empeñarse en subir lenta y gradualmente los tipos de interés. Pero fíjense en qué sentido va esto. Bullard y Lacker dijeron que no quieren verse estancados en una senda concreta para los tipos. O sea, no quiere decir que no vayan a subir los tipos de interés,
dicen que no quieren que la Reserva Federal se comprometa a un ritmo. A medida que los miembros de la Fed parecen más confiados en la subida de los tipos de interés en diciembre, por primera vez desde 2008 sería este aumento de tasas de interés, la cuestión que se plantea ahora es la del ritmo al que deberían de realizarse los siguientes incrementos. Las proyecciones económicas de los integrantes de la Fed publicadas en septiembre mostraban que sus opiniones sobre el ritmo de la subida de los tipos difieren radicalmente. Para finales del 2016, los miembros de la Fed ahora esperan que los tipos de interés a corto plazo estén entre el menos 0.1 y el 2.9%, y para finales del 2017 el rango todavía es más grande, entre el 1 y el 3.9%. Bullard considera que si bien el mercado laboral de Estados Unidos ajusta más de lo previsto, o en el caso en el que el crecimiento económico o la inflación aumentaran, la Fed podría tener que considerar aumentar el ritmo de las subidas de los tipos de interés. Lacker agregó que la Reserva Federal debería de evitar quedarse estancada en una rutina que imponga un ritmo predeterminado de las subidas de los intereses. Los comentarios de estos dos contrastan con los de otros integrantes de la Reserva Federal que han señalado que el Banco Central debería de adoptar un enfoque de subidas graduales, digamos hasta cierto punto predecibles. Y continuando con más información, el gobernador del Banco Central de Alemania, Jens Wittmann, advirtió este jueves contra la expansión cuantitativa. Dice que pues debería de reservarse para circunstancias excepcionales que él actualmente piensa que no se están dando y que difuminan las líneas que separan a la política fiscal de la monetaria. Es decir, ya basta de hacerle la tarea a los gobiernos. Wittmann se mostró incómodo con el programa de compras mensuales de activos de 60.000 millones de euros al mes que tiene el Banco Central Europeo, a pesar de que el banco asegura que está cuidadosamente calibrado para evitar transferir los riesgos entre los países. Wittmann declaró: esto lleva a que nos convirtamos en el mayor acreedor de nuestros propios países, lo que podría difuminar la línea entre la política monetaria y la fiscal, lo cual, en mi opinión, es bastante preocupante. Bueno, es que en este momento prácticamente todos los bancos centrales están funcionando así, por eso también tienen la capacidad de imprimir billetes, ¿eh? Esto fue lo que declaró Wittmann a los estudiantes en un debate en la Universidad Parisina de Sciences Po. Sus comentarios muestran las divergencias de opiniones en el interior del Banco Central Europeo sobre si se debería de ampliar las medidas de estímulo, ya que anteriormente Mario Draghi, en ese mismo día, habría dicho que pues hacía hincapié en las bajas presiones inflacionarias y reiteraba que el Banco Central estaba dispuesto a ampliar su programa de compra de bonos si fuera necesario. Wittmann dijo que las medidas no convencionales de política monetaria, como la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, deberían de reservarse para situaciones excepcionales, en concreto para combatir el riesgo de deflación, aunque argumentó que la recuperación económica de la eurozona sigue su curso y no da muestras de deflación como una señal de escasa confianza y un atono para el gasto de los consumidores. También indicó que la economía de la eurozona se comporta como esperaba el Banco Central Europeo cuando activó sus compras de bonos. Y es que aquí hay dos argumentos. El que esgrime Mario Draghi y los que están a favor de este tipo de expansión, cuando señalan, ¿sabes qué? El problema que tenemos es que si incurriéramos en una inflación negativa, esto endurecería sin intención nuestra tasa de interés, sería como hacer más restrictiva la política monetaria. Y por el otro lado, Jens Wittmann dice, bueno, pero es que ojo que estamos financiando gobiernos, como que están mirando a puntos distintos, y aquí el tema es, pues, qué tan grave es cada uno de estos puntos con respecto a lo que está pasando en la economía de la eurozona. Y la verdad es que si estuvieran en un crecimiento pleno, yo estaría más de acuerdo con Wittmann, pero en este momento, en realidad, el crecimiento económico de la eurozona no está boyante y no está así como para decir, híjole, esto podría estar generando, ¿no? Incentivos perniciosos o inclusive desatar burbujas de activos. Pero bueno, esto es lo que decía Jens Wittmann. Dijo que aunque los rescates y la financiación directa de la deuda soberana por parte de los bancos está prohibido por las normas europeas, la deuda soberana, sin embargo, se trata como si estuviera libre de riesgos en el régimen de capital de los bancos. La deuda soberana en los balances de los bancos debería de estar respaldada por capital, al igual que la deuda privada, pero dice quizás es incluso más el riesgo que requiere entonces ponerle límites a la exposición de los bancos sobre una
un solo tipo de deuda soberana. Continuó: a menudo las exposiciones de los bancos a sus respectivas deudas soberanas son demasiado amplias. Y bueno, pues esto es lo que él dice le preocupa. Bueno, pues ahí tiene usted, con saludos para Grecia, con saludos para Chipre, con saludos para este tipo de lugares, para Italia sobre todo también, para España, buena parte también le tocaría de este argumento. Manda estos comentarios el señor Jens Bittman. Y vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 53 minutos de regreso. Bueno, pues el rebote del petróleo de cerca de los mínimos de 2 meses en este momento. El West Texas Intermediate está cotizando en niveles de 40,86, ya no rebote, la continuidad en la caída, estamos hablando de negociaciones cerca de mínimos de 2 meses. El día de hoy, si no es que ya un poco más, déjenme checo ahorita mis gráficos, pero por lo pronto vamos a regresar con este tema y también vamos a estar hablando sobre la rebaja de calificación que le hizo Fitch a la deuda de Cataluña, precisamente por el tema del pleito separatista que tiene. Esto y más de regreso en el próximo bloque de Punto 9, que no me tardo nada en continuar. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Fíjese, sobre el tema petrolero, los inventarios récord del petróleo podrían ofrecer un buffer sin precedentes en tiempos de tensiones geopolíticas. Dice la Agencia Internacional de Energía este viernes, conforme su pronóstico de demanda o de crecimiento de la demanda podría desacelerarse para el próximo año, aumentando inclusive este potencial inventario de crudo. Los inventarios de crudo están en un récord de 3,000 millones de barriles y están proveyendo a los mercados con un grado de confort, dice, este masivo colchón ha estado creciendo, inclusive para ajustar al mercado petrolero hacia los 50... ay, caray, aquí ya no entendí esta contracción, pero en fin. La agencia señalaba en su reporte de noviembre publicado este viernes, el crecimiento mundial está pronosticando se desacelere al 3.6% para el 2016, de acuerdo con la última información del Fondo Monetario Internacional, el cual ha advertido de riesgos hacia la baja en la economía mundial, que han estado creciendo todavía en los últimos meses. A pesar de la caída aguda en los precios del petróleo como resultado del sobresuministro que hay, más que una falta de demanda, los temores alrededor de la salud de la economía mundial están manteniendo a los inversionistas en el margen, mientras que los suministros aparecen haber rebasado la demanda o el crecimiento de la demanda para 2015. El mantener los precios del petróleo contenidos a sus actuales niveles de alrededor de los $44 por barril para el Brent o de los 41,62 para el West Texas Intermediate. La demanda podría estar desacelerándose el próximo año, señala la Agencia Internacional de Energía, lo cual sería un factor que podría pesar de manera bajista para los mercados petroleros. El crecimiento de la demanda ha estado aumentando en el plazo de 5 años, a cerca de 2 millones de barriles por día, con la India teniendo el crecimiento más rápido,
en una década, pero las ganancias en la demanda han sido sobreextendidas o han sido sobrecubiertas por la vigorosa producción tanto de los miembros de la OPEP como aquellos resistentes miembros de la no OPEP, ¿no? O fuera de la OPEP, como el caso de Rusia, que está pues en esta era postsoviética, registrando una producción robusta y podría permanecer así también para el 2016. El resultado neto está empezando precisamente sobre los mercados petroleros, conforme los inventarios están ofreciendo, dicen acá, un colchón sin precedentes en contra de posibles disrupciones en el escenario geopolítico, dice el día de hoy en una nota la CNBC. Bueno, pues ahí tiene usted cómo se ve el tema del mercado petrolero, que le digo, bueno, lo que sí es un hecho es que estamos cotizando en niveles que para el crudo pues están prácticamente en mínimos de los últimos meses. De hecho, en este momento hemos rebasado la zona de soporte que había por ahí de los 42,10, que era una zona de soporte que había marcado el último mínimo antes del rebote ese que se dio hacia los 60 y tantos, el pasado 15 de marzo, habíamos tocado ese nivel y desde ahí pues llegamos a tener inclusive mínimos. Ahorita digamos el siguiente soporte de referencia es el mínimo de estos últimos años, que está alrededor de los 37,75 el barril de crudo y que fue tocado en agosto de este año, si usted recuerda. Vamos directito para allá después de haber roto el mínimo o el soporte más cercano que teníamos de los 42,72. En esta pura jornada, el West Texas Intermediate ha estado perdiendo 82 centavitos y para lo que va del año tenemos una caída ya de un 23,17% en los precios del crudo. Así las cosas el día de hoy. Y continúa ahí la presión hacia la baja en el eurodólar, ¿eh? Ahí se estaba como que quedando marcadito, pero parece que va a intentar ir, le digo, a la zona de los 1.0700. El eurodólar el día de hoy se le ve con esas oscuras intenciones. Continuando con más, y ya para terminar le cuento muy rápidamente, Fitch ha rebajado la calificación de deuda de Cataluña a B desde el BBB- como resultado de las tensiones generadas por una resolución del Parlamento catalán que sienta las bases para lo que sería el inicio de una forma unilateral de independencia en la región. Este miércoles el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el gobierno en contra de la resolución, lo que supone la inmediata suspensión de la misma. Es decir, todavía no se pronuncian con un veredicto definitivo, pero por lo pronto es así como que se ampararon, ¿no? El gobierno central se amparó de esta resolución catalana. Y bueno, pues aunque los representantes de la iniciativa soberanista han reiterado su decisión de seguir adelante con el proceso a pesar de la decisión judicial, Fitch recuerda, sean cuales sean las medidas que adopte el gobierno central, es probable que provoque más tensiones en los gobiernos y un posible trastorno civil en la región, señaló la agencia de calificación este jueves, recordando que el gobierno central tiene amplios poderes para intervenir en la autonomía catalana. Así Fitch recuerda que el ejecutivo que preside Mariano Rajoy tiene prerrogativa de retener tanto fondos ordinarios como el apoyo de liquidez extraordinaria y la suspensión de la autonomía regional bajo el artículo 155 de la Constitución española, que establece el control directo desde el gobierno central. La perspectiva de la calificación sigue siendo negativa para Cataluña, dice Fitch. Y ya tenemos el dato de la Universidad de Michigan y Bloomberg, de confianza del consumidor, que dice que la confianza aumentó a principios de noviembre, mayormente debido a un mejor panorama para la economía doméstica en general. La confianza más reciente fue igual al promedio durante los primeros 10 meses de este 2015 y mayor que el año anterior.
y mayor a cualquier año antes del 2004. Dos tendencias dominaron en principios de noviembre, y es que los consumidores anticipan de alguna manera un aumento amplio en lo que es sus ingresos para el próximo año, también como que esperan una inflación relativamente más baja. Esto se traduciría en que los consumidores podrían estarse manteniendo de manera más favorable en cuanto a sus expectativas de ingreso, lo que sería la expectativa más favorable, digamos, desde el 2007, dice la Universidad de Michigan y Reuters. También apuntan que de alguna manera las ganancias mayores a lo anticipado por el tema del ingreso de los consumidores, los planes para compras de gran tamaño, mejoraron, especialmente para el tema de los vehículos. En general, el dato indicaría una expectativa de crecimiento en el consumo personal del 2.9% de cara al 2016, dice la Universidad de Michigan y Reuters. En lo que son los datos de cabecera, este índice de Michigan, en lo que es el tema de la percepción del consumidor, quedó en 93.1 a mitad de noviembre. Las condiciones actuales 104.8, la proyección de inflación a 12 meses un 2.5%, las expectativas quedan en 85.6 para mitad de noviembre, la proyección de inflación a 5 años 2.5%. Y en el tema de los inventarios empresariales que se van a conocer en Estados Unidos, aumentan 0.3% en el mes de septiembre, dicen el día de hoy. Y con esto llegamos al final de este programa de Punto 9 para este viernes. Gracias por su compañía en este programa. Si me está escuchando en una versión en vivo, quédese con nosotros en un rato más la charla del día de hoy. Voy a tomarme el tema que estábamos discutiendo al inicio de esta jornada, porque creo que podría ser un tema que le llame la atención a más de uno, sobre qué tanto influye en el movimiento del precio el que tu broker maneje 5 décimas, por ejemplo, en el euro, 5 decimales, lo que le llamábamos la fracción de pip, o si un broker con menos decimales, es decir, que utilice los 4 de toda la vida, podrá implicar que se mueva menos, y que influye en el movimiento del precio que tú puedes ver oscilar en tu gráfica. Todo esto como charla del día de hoy. Si me está escuchando una versión grabada a través de YouTube, muchísimas gracias por la compañía. Le deseo un muy buen fin de semana, descanse rico, olvídese de todo. Y nos vemos por acá el lunes. Recuerde, estamos en vivo desde la apertura de mercados en Europa y hasta el mediodía americano, y en este espacio de Punto 9 desde la apertura de las bolsas en Estados Unidos a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York. Chao, gracias, seguimos con más en vivo. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó